Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Glenda Naimeina Piña. Soy alumna del grupo 747 de la asignatura Filosofía del Derecho, impartida por el doctor Diego Alfredo Pérez Rivas. En esta ocasión, siguiendo las indicaciones de mi proyecto final, voy a hablar acerca del libro El arte de engañar en el arte de gobernar, dos ensayos de Castillón y Condorcet. Este libro es autoría del doctor Diego Alfredo Pérez Rivas. Y me gustaría comenzar hablando un poco de la vida de los autores. Comenzaré por Castillón. Su nombre completo es Frédéric Adolphe Maximilien de Castillon. Nació el 22 de septiembre de 1747 en Suiza. Realmente no encontré mucha información acerca de su vida en sí, pero entre los datos que pude recabar, su padre Johann Francesco Melchiorre Salvemini, espero estar pronunciándolo correctamente, era un matemático prodigioso que posteriormente se convertiría en profesor de filosofía, matemáticas y teología. Los primeros estudios de Frédéric Castillon fueron realizados en la ciudad de Utrecht, cuando su padre practicaba la docencia en una escuela militar fundada por Federico el Grande. En el año de 1786, Castillon logra convertirse en profesor de filosofía en la misma escuela donde laboraba su padre. Entre las obras más destacadas se encuentra su importante participación en la creación de la enciclopedia. Castillon realizó también una traducción del griego al francés de los elementos de Euclides en el año de 1767. Realizó una traducción más de la obra de 5 volúmenes de Teoría de los Jardines, y en el año de 1780 vencería el premio de la Real Academia de Berlín por su ensayo ¿Es útil engañar al pueblo? Esta pregunta la respondía Castillon en su ensayo, donde él afirmaba que el engaño fungía como un tipo de barrera, como pues sí, un tipo de barrera de contención para la violencia y el desorden. Él creía que esto era un arma que se podía utilizar en todos aquellos que eran incapaces de autogobernarse. Describía el engaño como una herramienta que serviría para manipular a las masas y a los ignorantes. Y creía firmemente que el engaño era un instrumento para mantener la paz social. Es decir, no solo era útil el engaño, sino que era necesario para que pues la sociedad se mantuviera en orden. Castillon justificaba al engaño siempre y cuando éste fuese utilizado en pro del pueblo. Él expresamente decía que efectivamente era útil engañar al pueblo, pero reiterando lo que dije antes, siempre y cuando este engaño trajera consigo un bien común y no fuese beneficio propio para el responsable de este. El siguiente autor es Marie-Jeanne Antonie Márquez de Condorcet, quien nació en Ribemont, Francia, el 17 de septiembre de 1743. Condorcet estudió en París en el College de Navarre. En 1765 publicó su primer trabajo, denominado Ensayo sobre el cálculo integral. En 1769 fue nombrado miembro de la Academia Royal de Sciences en París, y 3 años más tarde publicó una nueva obra dedicada al cálculo integral, y su trabajo fue considerado profundamente innovador. En 1785, Condorcet escribió su famoso tratado sobre la aplicación del análisis y la probabilidad de las decisiones de la mayoría. En 1795 escribió Esbozo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano. En 1780 escribió Lógica, y en esta obra Condorcet aborda cuestiones obviamente de lógica y de epistemología, explorando cómo el pensamiento humano puede llegar a conclusiones válidas y racionales. Un dato que me pareció muy importante leer, tanto en el libro como navegando en internet,
fue que Condorcet fue también un defensor de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres y las personas de color. Respondiendo a la pregunta de ¿es útil engañar al pueblo desde la perspectiva de Condorcet? Para él pues no era una opción, él manejaba una perspectiva totalmente opuesta a la de Castillón. Para él el hombre debía manejar transparencia y solo afirmar aquello que realmente consideraba cierto. Él creía que era inútil engañar al pueblo y que esto incluso podría resultar contraproducente. Decía que esto podía constituirse como una fuente de violencia. Las falsas motivaciones son incapaces de prevenir hasta los delitos más comunes. O sea, él no creía que engañando al pueblo se iba a mantener el orden, o sea, contrario a lo que decía Castillón. Creía que el conocimiento y la información eran fundamentales para el desarrollo de una sociedad justa y progresiva. Por lo tanto, la manipulación o el engaño pues no encajarían con sus valores y principios. Y él afirmaba que el error debía considerarse como un enemigo público, mientras que su difusión debía catalogarse como un delito. Como conclusión, me gustaría agregar pues que podemos ver claramente que ellos pues tenían una perspectiva muy distinta. Por un lado, Castillón justificaba el engaño para pues fines de gobernabilidad, y Condorcet pues lo reprobaba completamente. Personalmente me inclino más por la perspectiva que mantenía Condorcet, ya que pues considero, como él lo decía, los gobernantes deberían ser transparentes con el pueblo que está creyendo en ellos. Pero pues siendo sinceros, hay una brecha muy enorme para que eso suceda. Como lo hemos visto a lo largo de todos estos años, todas las personas que anhelan llegar al poder cuando están desesperados por pues recibir la aprobación del pueblo, prometen y hablan y dicen cosas que pues no son ciertas, o promesas que no van a cumplir, o ya sea porque pues está fuera de sus manos o porque realmente pues nunca estuvo en sus planes cumplirla y nada más eran cosas que decían para pues convencernos.